propia personalidad, por decirlo así. Decimos Ok. que la universidad es autónoma, es que tiene sus propias decisiones, por decirlo así, que cada quien Ujú. tiene sus propias decisiones y sus pensamientos. Muy bien. Adelante, Ivania. Sí, de igual forma lo que comentaban los compañeros, ser autónomo es una persona que sea capaz de tomar sus propias decisiones y tener sus propias capacidades. Muy bien, gracias. Adelante, Telma. Y por último, María. Pues que no dependa de algo o alguien para lograr las cosas. Ok, muy bien, gracias. Adelante, María. Buenos días, sí, yo igual pensaba que era alguien que no dependía de nadie. Muy bien, gracias. La autonomía es correcto, es la capacidad de tomar las decisiones por nosotros y nosotras mismas sin que alguien nos lo esté diciendo. O sea, yo puedo decidir y actuar por mí misma. No quiere decir que no le voy a consultar a nadie más. Yo puedo tener otras opiniones, puedo consultar a otras personas, pero la decisión final es mía. En cambio, la autodeterminación, que es lo que estamos buscando también, es la capacidad que ya tiene un pueblo, una comunidad, una nación, etcétera. Pero esto es que tienen para también tener esa capacidad de definir libremente su estatus político, perseguir su propio desarrollo, es lo que quieren, ¿verdad? Es autodeterminar cómo queremos formarnos, ¿verdad? En temas políticos, económicos, cómo queremos que se esté gobernando nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, no solo algo a nivel individual, porque la autonomía en muchas ocasiones es individual o puede ser institucional, que podamos actuar y decidir, pero también la autodeterminación es que el pueblo, la comunidad, la ciudadanía en general tenga esa capacidad de decidir. Queremos que nuestra economía, nuestra política vaya por este lado y donde realmente se esté consultando también al pueblo, una democracia real, ¿verdad? Digamos. Entonces, esas son las cosas que buscamos junto al potencial de cambio. Además, debemos de estar al servicio, una dedicación a la mejora del bienestar social y la calidad de vida de las comunidades. Entonces, estamos al servicio de las necesidades y de los derechos que se le estén vulnerando a alguna comunidad o algún pueblo, etc. Entonces, por eso tenemos que estar al servicio de lo que desee. Entonces, en esencia, el perfil del trabajo social va a combinar una visión científica y analítica para poder comprender la realidad con una dimensión humanística y ética para poder intervenir en ella de manera respetuosa y transformadora. Entonces necesitamos las dos cosas, un método científico para poder analizar la realidad, pero luego no quedarnos solamente en eso, sino comprenderlo desde también lo emocional, desde un enfoque humano, desde un enfoque de derechos, si esto es real o no. Y pues, ¿saben por qué también tenemos una asignatura que se llama legislación social? No solamente es legislación, no solo estamos escuchando tema de leyes, sino porque también lo vemos desde un enfoque más social y desde un enfoque más humano de derechos. Porque sucede que no todas las leyes tienen un enfoque de derechos. Creo que en alguna clase anterior les pude haber mencionado que la esclavitud pues era legal, ¿verdad? Y no por eso quiere decir que esté bien. Hay muchas cosas que han pasado, sí, que eran legales y que no quieren decir que esté bien. Y puede ser que todavía, que eso ya es irlo analizando ley por ley, hayan cosas que son legales y que todavía están vulnerando derechos, ¿verdad? Entonces son cosas nada más para analizar, para que lo tengamos presente y le demos nuestro enfoque en el trabajo. Entonces, ¿qué campos de actuación tenemos? Pues en general son bastante amplios y diversos. La persona profesional en trabajo social promueve el cambio social y puede operar en una variedad de escenarios, demostrando la versatilidad de la disciplina. Pues primero puede estar en áreas de servicios sociales, que pues puede ser incluye servicios polivalentes, que es el trabajo social de la zona, con diagnóstico de necesidades y planificación. Puede estar especializado en infancia, familia, salud, educación, justicia, vivienda, empleo, ¿verdad? Pero usualmente cuando ya se le entrega a un recurso a las demás personas, ¿verdad? Puede ser en diferentes tipos de áreas, pero usualmente está buscando eso, que se le entregue un tipo de recurso a las personas, económico, estructural, entre otros. Luego también estamos en el área de salud, que es la atención primaria, hospitalaria, de salud mental, atención sociosanitaria, y su rol es ver a la persona de una forma integral,
no solo como paciente, sino con un contexto social y familiar. Entonces, aquí está la diferencia con otras áreas, que en nuestro caso no nos quedamos solo con la persona, sino para entender a veces una enfermedad o algo, o la situación de esa persona, del por qué sigue reincidiendo con algún tipo de situación que no es lo usual, lo vemos en este contexto social y familiar. Por ejemplo, cuando se sospecha que un niño o niña llega todos los meses con fracturas o con heridas. ¿Será que realmente todo es un accidente o hay violencia familiar? Entonces, en esos casos envían a la trabajadora social para que también pueda hacer esa investigación y comprender todo el entorno del niño y la niña para poder hacerlo. Pero para eso tenemos técnicas específicas de cómo hablar con niños y niñas sin estarles vulnerando. Luego, en el área de educación, pues estamos integrados en equipos psicopedagógicos, actuando como un puente entre la escuela, la familia y la comunidad, abordando problemas de adaptación, ¿verdad? Y promoviendo la convivencia escolar, apoyando la elaboración de proyectos educativos e institucionales. Y se abordan problemas como el bullying o la deserción escolar para promover un ambiente de sana convivencia. Luego, en el área de justicia y penitenciaría, la intervención en procesos judiciales en el ámbito penitenciario para realizar evaluaciones sociofamiliares que contribuyen a la reinserción social. Ahí puede ser en juzgados, ¿verdad? Diferentes tipos de juzgados, de niñez, especializados de género, el juzgado de lo civil, etc. Tengo una mano levantada, si no me equivoco. Adelante, Nelson. Sí, Lee, cuando hablamos de justicia y penitenciaria, de la intervención de procesos judiciales, digamos, ¿cuál sería el rol del trabajador social en el caso, digamos, de una persona que fue acusada injustamente, por decirlo así, que se acusó porque él estaba ahí y es sospechoso y se lleva, digamos? ¿Cuál sería el rol? Porque acá menciona evaluaciones sociofamiliares que contribuyan a la reinserción social, o viene siendo volverlo a integrar como el ciclo pasado mencionaba en la materia anterior, o es diferente la intervención del trabajo social en este ámbito, por decirlo así. Ok, va a depender mucho de la institución en la cual se esté trabajando. Por ejemplo, si es un juzgado, usualmente ya no ve el proceso de reinserción. Un juzgado hace la investigación, entonces a la trabajadora social, pero usualmente no se entrevista a quien cometió el acto, sino a quien se le vulneró el derecho. Ahí es donde se trata de hacer más la investigación. Depende mucho de la institución, depende del tipo de caso. A veces también se hace esa visita domiciliaria a quien cometió el acto, ¿verdad? A quien se le está acusando de haber hecho algo. Sea inocente o no, se hace una investigación y la trabajadora social elabora su reporte, ¿verdad? Porque digamos que la psicóloga se queda únicamente con haberlo hecho en la entrevista presencial, pero la trabajadora social también va a ver a la institución y pregunta a las otras fuentes del alrededor, pero va a depender mucho del tipo de juzgado. Algunos tienen trabajadoras sociales y otros no. Entonces da su reporte y luego da un testimonio en las audiencias y dice, esto fue lo que vi, esto fue lo que encontré. Por eso es muy importante tener los respaldos y evidencias. Yo no puedo decir que una persona cometió una acción si yo no tengo nada que lo respalde. O sea, lo que tendría yo que llegar a decir es, no encontré evidencia de que esto hubiera sucedido, pero tampoco evidencia de que no sucediera. En dado caso, o sea, como que no podemos dar una opinión ni de una cosa ni de la otra, hay que saber. O lo que encontré es que realmente eso no sucedió. Va a depender, porque no toda la investigación es nuestra, sino más bien de las personas. Nosotros entrevistamos a personas y vemos ese contexto social, cómo se están comportando, pero más allá es el mismo juzgado que recaba las evidencias físicas, ¿verdad? Armas, por ejemplo, eso lo hace la fiscalía, no lo hace la trabajadora social. La trabajadora social tiene evidencias más de las personas, de la forma de actuar de esta persona, si es algo repetitivo que realiza, si no es algo que realiza, etcétera. Y usualmente las visitas se hacen sin ser anunciadas para poder encontrar a la persona en su estado natural. Entonces, depende de eso. Hay otro tipo de instituciones en las cuales sí se encargan como de ver el tema de la reinserción, de cómo estas personas pueden volver a participar en la sociedad. Entonces, ahí ya cambia, ¿verdad? El rol.
depende mucho de la institución, ¿verdad? Por eso decimos que es bastante amplio. Adelante, Ivania. Sí, tengo una duda. Se dice que, bueno, yo he escuchado, ¿verdad? Que Ujú, se dice que el trabajo social es holístico. ujú. Entonces, se necesita, por ejemplo, algún tipo de conocimiento para poder, digamos, desempeñarse en lo que comentaba Nelson. Por Ujú, ejemplo, si hay un trabajador social en un centro penal, usted comentaba que ayuda mucho a la reinserción social, pero ujú. no necesitan, digamos, algún otro tipo de conocimiento que lo pueda ayudar o que lo lleve a desempeñarse en ese papel. Muy bien. De hecho, sí, mira, principalmente es lo que estamos viendo en la profesión, aquí en el estudio, que van a ser también los métodos de intervención que tenemos desde el trabajo social. En eso primero sabemos cómo estarlo haciendo, es que la universidad nos va a dar lo general y lo básico. Entonces vemos cómo debería yo de estar actuando en algún tipo de situaciones, cómo hacer mi investigación, ¿verdad? Porque eso es lo principal, como estábamos viendo anteriormente. Cómo debo hacer mi investigación científica a partir de lo que está sucediendo, cómo debo hacer yo el plan de tratamiento, cómo debo hacer yo el proceso de intervención. Y que por eso decíamos que nuestros conocimientos no tienen que quedarse solo en lo social, ¿verdad? Tenemos que tener conocimientos básicos de economía, de psicología, de antropología, de sociología, de derecho, etcétera. O sea, hay como de todo un poco que tenemos que tener conocimientos, por eso es que es holístico, lo que tú dices, y porque no vemos a la persona de forma aislada, sino eso alrededor, lo que ya mencionaba, dónde está dentro de su familia, su comunidad, su escuela, etcétera, ¿verdad? Vemos todo ese entorno para poder ser holístico en ese sentido. Y luego, por otra parte, que ya lo vamos a ver más adelante, es que en ocasiones la intervención no tiene que quedarse únicamente, digamos, si estoy en el centro penitenciario, con solo lo que se puede hacer dentro del centro penitenciario, sino qué tal si yo puedo promover algo que también involucre a la familia, que la familia le logre ir a visitar, que esta persona vaya a visitar a su familia, que haga algún trabajo comunitario afuera del centro penitenciario, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante tener varios conocimientos y luego, como les había comentado, todos los cursos o formaciones adicionales que ustedes puedan realizar, que vean, realícenlos, porque a partir de eso ustedes van a poder irse. Yo también saqué, precisamente en trabajo social en centros penitenciarios, saqué un poco sobre eso, sobre niñez, sobre género, sobre diversidad sexual, sobre vivienda. No, nunca tuve ningún tipo de formación. En educación sí, en urbanismo tampoco, en empleo sí. O sea, vayan ustedes también obteniendo formaciones y cursos adicionales en todo eso, porque es especializado, ¿verdad? La base de la universidad es precisamente eso, una base muy general. Pero para el área en particular que ustedes quieran trabajar, hay que especializarnos, porque precisamente está en los centros penitenciarios, pero puede ser los centros que son para jóvenes, que todavía no han cumplido los 18 años, o para personas adultas, y eso incluye incluso conductas normativas diferentes que tenemos que tener presentes. Y el tratamiento también es diferente, porque, por ejemplo, hay uno donde están los chicos y chicas jóvenes, que es muy difícil, porque cumplen los 18 años y digamos que ya iban a ser liberados. El centro era manejado de una manera y posteriormente a los 18 años pues tienen que salir y pues si no tienen familia, no tienen nada, van a la calle. Entonces hay que buscar programas que les permitan que no vayan a la calle directamente porque no tienen una vivienda, no tienen nada y el sistema solamente dice, desde ya tiene 18 años, tiene que salir, váyase. Entonces, nuestro trabajo es buscar lugares, vivienda, programas de otras instituciones que permitan que sigan trabajando, ¿verdad? Saber identificar también cuando alguien nos miente, no nos miente, cómo ganar la confianza. Parte del trabajo de la trabajadora social en un centro penitenciario también es poder identificar cuando los reos están ya en la fase de confianza o no están en la fase de confianza, ¿verdad? Van pasando las diferentes fases a partir de diferentes medidas que se realizan. Adelante, Nelson. Sí, Lick, tengo una duda. Ujú, Fíjese que la primera instancia que yo conocí del el trabajo social fue sobre que la trabajadora social es la que se lleva a los niños huérfanos, ¿verdad? ujú, Ahí conocí el trabajo social, siéndole sí. sincero. Pero me ha surgido una duda, ya que estamos hablando de las áreas de labor. Este,
digamos, ¿en qué institución tendría que trabajar la trabajadora social o el trabajador social para elaborar o, digamos, ser el puente entre ese niño y su futuro, por decirlo así? Ok. ¿Será para el Estado o para un orfanato, por decirlo así? Ok, así como dice Ivania, es el CONAPINA propiamente porque los centros de acogida para niños y niñas no toman las decisiones. Digamos que les cuidan, les protegen, pero no toman decisiones, aunque sí promueven y dan sus opiniones al respecto sobre ese niño o niña y sobre la familia que les ha llegado a visitar, porque digamos que en ese caso están llegando a hacer visitas. En dado caso, si hay una familia nueva con quien se va a ir, un nuevo programa, cómo se está sintiendo este niño o niña, ¿verdad? Ahí dan sus opiniones, pero la decisión es del CONAPINA y en este caso del juzgado de niñez. Usualmente llega a los juzgados, ¿verdad? Pero hay alguien de CONAPINA que lo ve. Pero en temas de niñez hay toda una red, por eso les digo, tienen que estudiar las leyes. Hay toda una red que se involucra, hay una dirección de niñez a nivel general que también vigila cómo es excepcionar, cuál va a ser el interés superior, etc. Entonces, principalmente es CONAPINA. Y hay otras entidades que vigilan el CONAPINA, ¿verdad? Así que si pueden, estudien esa ley y el sistema integral para poder comprenderlo. Iván, ¿vas a hacer una consulta adicional? Sí, solo tengo una duda, licenciada. Bueno, el ISNA ahora se llama CONAPINA, Correcto. pero mi duda es si usted tendrá conocimiento si ese lugar, digamos, sigue como funcionando, porque tengo entendido que, por decir algo, los padres internaban a sus hijos en el ISNA para que volvieran como a reinserción social, algo así, para los hijos que son un poco rebeldes. No sé si todavía funciona, si todavía tienen como, no sé si los albergan, ¿verdad? Allí. Sí. No tengo esa duda. Ok, entonces el CONAPINA absorbió al ISNA, ¿verdad? Entonces no es que lo desapareció, sino que todas las personas que trabajaban en el ISNA ahora trabajan en CONAPINA. Entonces sí existe, pero se ha tratado de hacer algunas modificaciones en la forma del programa, ¿verdad? En cómo se ha realizado, pero sí tienen esos lugares todavía. Es un poco complicado el trabajo porque hay muchos niños y niñas, adolescentes, y el trabajo no es fácil, ¿verdad? No hay tantas personas en ocasiones, tiene que haber una educadora, tiene que haber una trabajadora social, una psicóloga, al menos para los que estén, más todas las demás personas que están a cargo. Pero sí está todavía. Entonces, como les repito, si les gusta más esa área, tienen que estudiar mucho la ley de niñez para poder comprenderlo mejor. Pero sí, todavía existe, todavía está en desarrollo, tienen otro tipo de programas adicionales ahora que son una sola institución y en parte mejor porque mantienen un solo enfoque, porque antes era el CONMA y el ISNA, tienen diferentes formas de operar, pero al hacer esta fusión, sus objetivos, sus líneas de trabajo son las mismas. Entonces, esa fue como la ventaja para poder hacerlo. En un principio fue una desventaja porque digamos que las personas que trabajaban en el ISNA ganaban menos que las que ganan en el CONMA, pero creo que ya después se hizo una nivelación salarial porque digamos que había una trabajadora social en el ISNA, no ganaba menos que la trabajadora social del CONMA. Entonces ahora estamos en CONAPIMA, pero hay una diferencia salarial aunque hagamos lo mismo, por ejemplo. Entonces se trató de hacer una nivelación, pero eso es parte de toda la gente de estar hablando, de estar diciendo lo que se debería de hacer, y por otro lado, tratar de ver y estructurar mejor la institución para no replicar lo que ya estamos haciendo. No duplicar, perdón, quería decir. Muy bien. Otra área también es como el tema de comunidades, esto depende mucho de dónde sea, pero una intervención a nivel comunitario, promoviendo la participación, organización popular para abordar los problemas sociales, en vivienda, empleo y urbanismo, que es contribuyendo a la satisfacción de necesidades globales, por ejemplo, también en el MOP. En el MOP podemos llegar a trabajar. Yo tengo compañeras que han estado en proyectos e hicieron sus prácticas, si no me equivoco, ahí. Y esto también incluye como cuando van a hacer una construcción de calles. Ir a ver, nosotros tenemos que ir a platicar con las personas, con las familias, si en algún momento se van a mover o no se van a mover, ver cómo ha sido el proceso, tratar de buscar un proceso de transición más ameno, ¿verdad? Entre otros. ¿Sí, Nelson? Ay, disculpe,
hablé bastante, pero me surgió la duda. Acá menciona la que dice de vivienda y empleo. Correcto. En esta parte, ¿cómo el trabajo social es el puente para, digamos, gestionar o velar por una persona desempleada, por decirlo así? Ok, muy bien. Va a depender mucho de las organizaciones. Usualmente no hay unas de gobierno que vean el tema del desempleo, son más bien otro tipo de instituciones, asociaciones no gubernamentales, en las cuales tienen proyectos y lo que buscan es promover la empleabilidad. Entonces, en este caso, el promover la empleabilidad, se trata de ver el fortalecer primero las habilidades de las personas, algunas habilidades blandas, de cómo presentarse también en entrevistas, cómo dialogar, pero también algunas habilidades técnicas en las cuales la persona pueda tener algún tipo de capacidad para poder hacer, en ocasiones se hacen las negociaciones, ¿verdad? Por ejemplo, Visión Mundial, yo sé que va a hablar con gasolineras, va a hablar con, no sé, distintos tipos de organizaciones, porque como busca es el primer empleo de las personas jóvenes, entonces ya hace gestiones previas para que puedan emplear a tantas personas, hace una cantidad de personas y luego las ubica, ¿verdad? Se hacen todas las entrevistas desde el mismo Visión Mundial para identificar qué persona podría ir a cada lugar, porque tampoco es solo porque me están dando un lugar, un emplear, yo voy a mandar a esta persona porque me cae bien o cualquier persona y no está preparada para el trabajo, porque va a dar una mala impresión, ¿verdad? Porque todo temas de empleo es delicado, hay que dar una buena impresión, hay que saber cómo desempeñarse, cumplir resultados, etcétera. ¿Verdad? Entonces, hay instituciones como esa, creo que también Plan Internacional, entre otros, trabajan el tema de empleabilidad, pero desde esa perspectiva, buscar cómo fortalecer e ir a hacer negociaciones con otras instituciones para que puedan emplear personas. Pero digamos que en esta área podemos encontrar trabajadoras sociales, podemos encontrar economistas, entre otros. O sea, puede haber varias. Todo va a depender de si ustedes en algún momento quieran estar, como les digo, que adicionalmente a lo que están estudiando, saquen alguna formación adicional en empleabilidad o en administración, en economía, etcétera, para poder trabajarlo, porque nuestra base principal no va en esto. Puede ir y podemos fortalecer las habilidades para la vida, pero ya esa negociación del tema de empleabilidad requiere un conocimiento adicional. Luego también tenemos la cooperación para el desarrollo y las organizaciones sin fines de lucro, en la cual se diseña, implementa y evalúa proyectos para atender problemáticas específicas, como la defensa de los derechos humanos, la protección de migrantes, formación de políticas, entre otros. Aquí en este caso conviene también mucho saber de formulación de proyectos, porque se trabaja con proyectos, entonces desde nuestra profesión tenemos 2 asignaturas en la carrera que ustedes van a ver con el tema de formulación de proyectos, que es indispensable, pero igual si sacan alguna formación adicional también es conveniente. Luego hay muchos ámbitos emergentes en los cuales hay una participación en el diseño de políticas sociales, coordinación de programas de empleo que sí podrían llegar a ser del gobierno, gerencia y asesoramiento en organizaciones. Estos ámbitos emergentes quiere decir que son nuevos, son cosas que pueden ir surgiendo o donde podríamos llegar a estar, ya sea que exista o que podríamos llegar a ser, ¿verdad? Luego tenemos medio ambiente y ecología social, en la cual nos enfocamos en la conexión entre los problemas sociales y los daños al ecosistema, trabajando con comunidades afectadas por contaminación o el limitado acceso a recursos naturales, el desplazamiento forzado por desastres naturales o sobreexplotación de la tierra. El rol es promover la justicia ambiental, educar a las comunidades sobre el manejo de recursos sostenibles y facilitar la participación popular en la toma de decisiones que afectan su entorno. Entonces, en este caso, requerimos formación adicional en medio ambiente, cambio climático, entre otros. También en el área de salud mental y adicciones se enfoca en entender cómo los factores sociales, como la familia, empleo, vivienda y redes de apoyo, influyen en la salud mental de una persona. Y se crea planes de tratamiento integrales, conectando a las personas con los recursos comunitarios y trabajando en la prevención de recaídas. Por ejemplo, en el Hospital Saldaña, que está de camino a los planes de Rendero, hay un programa precisamente en temas de adicciones. También se trabaja para la prevención del consumo de tabaco. Entonces, en este caso,
Ahí hay también trabajadoras y trabajadores sociales que están realizando esta labor. Luego en gerontología, que es trabajado, por ejemplo, en asilos, centros de día u hogares para personas adultas mayores, para promover que tengan acceso a servicios de salud, recreación, apoyo legal y emocional. Su objetivo principal es combatir el aislamiento social, promover la autonomía y defender los derechos de las personas adultas mayores. De igual manera, aquí hay derechos de las personas adultas mayores que es necesario estudiar. Luego tenemos la niñez y adolescencia en particular, donde se interviene en casos de vulneración de derechos como el maltrato, abandono o abuso sexual, y el rol es asegurar el bienestar integral del niño, niña o adolescente, trabajando en conjunto con la familia, el sistema judicial y las instituciones de protección. Luego, en el tema de mujeres y género, nos enfocamos en la defensa de derechos de las mujeres, especialmente aquellas que enfrentan violencia de género, discriminación, desigualdad o pobreza, y se suele trabajar para promover el empoderamiento de mujeres, para que rompan ciclos de violencia y fortalezcan su autonomía. Y con hombres se trabaja el tema de género y nuevas masculinidades, para que comprendan que hay formas diferentes de ser hombre y no necesariamente se tiene que ser violento, ¿verdad? Entonces se puede trabajar desde diferentes enfoques. Adelante, Karina. Buenos días, fíjese que me surgió una duda y una curiosidad. En la lámina anterior está el programa de adicciones. En este programa de adicciones, bueno, no sé, ¿verdad? Yo he visto varios lugares donde, no sé si son centros de atención o qué son, pero es donde ayudan a los alcohólicos, que se llaman Alcohólicos Anónimos. ¿Eso es un programa que también lo dan los trabajadores sociales o son personas de otras áreas que se encargan de dar esos programas? Porque me imagino que es algo legal, ¿verdad? Ok, fíjate que en Alcohólicos Anónimos no sé mucho, pero yo tengo entendido que es que no es financiado directamente por alguna institución, sino que es autofinanciado, ¿verdad? O busca recursos así, porque no es como del gobierno, sino que trata más bien de buscar recursos de la cooperación internacional, por ejemplo. Entonces, usualmente no hay un equipo multidisciplinario. Así que usualmente no hay una trabajadora social. Puede ser un pastor, una pastora, alguien del ámbito religioso, alguien que quiso incursionar en esta área, una persona que vivió ese tipo de situación, que ya salió de las adicciones y que hoy quiere promover un grupo, ¿verdad? Para las demás personas, etcétera. Va a depender de cada uno y si tiene los recursos suficientes para tener una persona de las otras áreas. Pero usualmente no lo tienen. Por eso es en instituciones de gobierno sí se suele tener, ¿verdad? Que es lo que les decía, como el Hospital Saldaña, pero en Alcohólicos Anónimos directamente no, porque es autofinanciado. Tienen que buscar esos recursos para poder estarlo realizando y no suelen tener muchos, lastimosamente, ¿verdad? Y no es algo que el gobierno esté apoyando tanto como para darles o que la cooperación internacional lo busque. Hay otros problemas, otro tipo de situaciones que la cooperación internacional prioriza y el tema de las adicciones no es uno, ¿verdad? Entonces, por eso es más difícil encontrar profesionales ahí o diferentes personas. Usualmente puede ser una o dos las que están a cargo y listo. Y para la pregunta que hacía Nelson, que si alimenta sacar cursos de economía para la formulación de proyectos, pues sí, también es importante poder conocer el tema de los ingresos, egresos, conocer en algún momento qué es la rentabilidad, qué es el ROI, ¿verdad? Cuáles son esos indicadores, el retorno de la inversión. Hay diferentes tipos de indicadores, la liquidez, si hay liquidez en este lugar, no hay liquidez. Si este proyecto tiene un costo-beneficio, cuál va a ser ese beneficio real, y más en proyectos sociales, que el beneficio no se ve en temas económicos y monetarios, sino que se va a ver en la calidad de vida de las personas. Entonces es importante hacer esos análisis, pero también desde un punto de vista económico, y por lo tanto sí es relevante. Así bien, gracias por sus preguntas. Luego, en el sector agrícola y rural, se aborda también las necesidades específicas de las comunidades agrícolas, donde se promueve el desarrollo comunitario, se facilita la capacitación técnica y se contribuye a gestionar proyectos que mejoren sus condiciones de vida, fortaleciendo el tejido social de la comunidad. Luego ya tenemos la metodología propuesta de nuestra profesión del trabajo social. Y esta metodología no solo es una lista de tareas, sino un proceso científico y consciente que se mueve entre la teoría y la práctica.
Su objetivo va a ser asegurar que la intervención sea efectiva y que contribuya a la transformación de la realidad social, no solo a su gestión. Entonces, los fundamentos que tenemos para nuestra metodología en trabajo social es que principalmente se va a basar en una relación entre teoría y práctica. Este es todo el núcleo de nuestra profesión, porque una práctica sin teoría es ciega. Está basada en la repetición de experiencias pasadas sin un análisis crítico. Y por otro lado, la teoría sin práctica carece de sentido. Por ello, la persona profesional utiliza la teoría para entender los problemas y la práctica para validar y refinar su conocimiento, ¿verdad? Porque tenemos que ver, ok, esto es lo que dicen, esto es lo que me están enseñando a mí en la universidad. Hoy tengo que ir a ver si realmente es así o cómo esto me permite para analizar la sociedad y comprenderla mejor, comprender mejor mi comunidad, comprender mejor la forma en que interactuamos entre estudiantes, ¿verdad? Luego tenemos el método científico. El trabajo social busca aplicar un enfoque científico para estudiar la realidad social. Esto implica un análisis riguroso, la formulación de hipótesis y la búsqueda de evidencia que valide o refute las estrategias de intervención. ¿Cuáles son estos modelos principales de intervención? Pues nuestra profesión los ha desarrollado a medida que ha pasado la historia y se han ido adaptando a la complejidad de las problemáticas. Y aunque a menudo se les llama métodos, en realidad son unos enfoques teóricos que van a guiar la acción de la persona profesional. Primero tenemos el modelo casuístico, que es como de caso o individual, y se centra en un diagnóstico social detallado y un tratamiento prolongado para contribuir que la persona pueda adaptarse a su entorno. En temas de trabajo social de grupo y comunitario, estos son reconocidos como niveles de intervención o unidades de trabajo. Y la labor con grupos se enfoca en la dinámica interna de un colectivo para promover el apoyo mutuo, mientras que el trabajo comunitario se centra en la organización y participación de la gente para resolver problemas colectivos. La diferencia clave es trabajar con la comunidad y no solo para ella. Si se recuerdan, esto también ya lo vimos como parte de los primeros modelos de trabajo social, pero luego viene, aquí me equivoqué en el título, no eran fundamentos de metodología, son modelos de intervención. También tenemos otro tipo de modelos que han ido surgiendo, porque aquellos fueron los primeros. Luego han venido unos modelos más críticos y radicales que surgieron a partir de la reconceptualización que tuvimos en Latinoamérica. Estos modelos critican el enfoque tradicional que culpaba a la persona, ¿verdad? Y buscan la transformación de las estructuras sociales que generan la desigualdad, enfocándose en una investigación-acción participativa, que ya es una forma diferente de comprender la realidad. Luego tenemos los modelos sistémicos y de la complejidad. Estos enfoques son más modernos y ven a la persona como parte de un sistema de relaciones interconectadas, donde está la familia, las amistades, comunidad y un contexto sociopolítico. La intervención se enfoca en el sistema y no solo en el individuo, reconociendo que el problema de una persona es el reflejo de las dinámicas del sistema en el que vive. Entonces, aquí ya estamos analizando a la realidad de una persona en particular con todo el contexto en el que vive, incluye el contexto nacional, ¿verdad? Ya no solo la veo a esta persona y su familia y su comunidad, no, sino también todo lo que está alrededor que ha influido en que esto suceda. Por eso es que ya son más sistémicos, porque habla de un sistema. Somos parte de todo ello para poder comprender mejor lo compleja que es la realidad. Entonces, un proceso metodológico, un ciclo de acción, es lo que tenemos nosotros. Independiente del modelo de intervención que utilicemos, la mayoría de las intervenciones siguen un proceso básico y continuo que siempre va a incluir, primero, un estudio de la situación social, que es hacer una lectura profunda de la realidad para identificar las necesidades. Luego hacemos un diagnóstico social, que a partir de este estudio en el cual ya hemos visto diferentes espacios, haber hecho un análisis de lo que está ocurriendo, se elabora una conclusión clara y precisa del problema, que se convierte en la base del plan de acción. Entonces, a partir de lo que he investigado, yo puedo decir que la situación de esta persona está principalmente afectada por estas situaciones. Y a partir de eso, yo hago mi plan de intervención para diseñar estrategias y acciones que permitan lograr los objetivos. Y luego se implementa el plan
Y por último, se miden y valoran los resultados para saber si la intervención fue efectiva, lo que retroalimenta todo el proceso. Entonces, este ciclo que estamos haciendo de estudiar, diagnosticar, plan de intervención, ejecutar y evaluar, es lo que tendríamos que hacer sin importar en qué ámbito nos desempeñemos, sin importar cuál es nuestro enfoque de trabajo, si es de caso, si es de grupo, si es sistémico, si es radical, no importa. Nosotros vamos a decidir qué enfoque utilizar a partir de lo que yo estoy trabajando y con ello hacemos todo este ciclo de acción. Entonces, en conjunto, estos elementos demuestran que la metodología del trabajo social es una actividad intencionada, científica y ética, que se nutre de la teoría para orientar su práctica con el objetivo de generar cambios reales y duraderos en la sociedad. Entonces, en este sentido, les hago dos preguntas principales. Vamos con Mirna Marisol. Sí. Hola, Mirna. Lo que hemos estado leyendo, este texto afirma que el trabajo social es un arte y que se apoya de la ciencia. ¿Para ti qué significa eso? Que sea un arte y que se apoye de la ciencia. Bueno, para mí significa que que se puede desarrollar en diferentes áreas de la vida. No solo se enfoca se puede decir en una sola cosa, sino que tiene diferentes maneras de cómo apoyar a la sociedad. Y eso es bien bonito, me gusta mucho del trabajo social, porque no solo se puede apoyar en una área, sino que hay diferentes áreas donde se puede desarrollar la persona. Gracias. ¿Sí, Vane? Sí, como lo que mencionaba hace un momento, que el trabajo social es holístico porque se enfoca en no solamente en un tipo de estudio, sino que se apoya de lo que son las diferentes ciencias sociales, como lo mencionó ya usted, la antropología, sociología, que son ciencias muy importantes, pero todas van como a un estudio a la sociedad, cultura y todo eso. Ok, gracias. Sí, viene relacionado a ello y que principalmente, bueno, es un arte porque requiere talento, requiere que también estemos pendientes de la realidad y cómo vamos a operar, ¿verdad? En ese sentido es un arte y luego se apoya de la ciencia porque tenemos un método científico para operar, ¿verdad? Eso es importante tenerlo, que hay métodos científicos que se realizan, que no simplemente es algo que, yo hago lo que yo quiera hacer, no, de lo contrario no es trabajo social. Puede ser un servicio social aparte, puede ser un apoyo, una ayuda, realmente lo que yo quiero hacer. Pero si yo me baso en una teoría, entonces ahí ya viene la profesión. ¿Sí, Vania? De igual forma, siento que, bueno, es algo que yo he notado y digo yo, quizá el trabajo social no es para cualquier persona, no es para todos, porque de nada sirve un estudio si carecemos de empatía, carecemos de muchas cosas, de muchos valores, ¿verdad?, que nos definen como personas. Porque se puede ver personas que no son nada empáticas con las demás. O sea, y no solo la empatía, sino hay muchos valores, ¿verdad? Que no carecemos de ellos o carecen de ellos. Y creería yo que el trabajo social, por más que digan que es algo, que muy común, que es una carrera, que no sé qué, pero yo siento, en mi punto de vista, pienso que no es para todos el trabajo social. Gracias. Vanessa abona que para ella el trabajo social es un arte con base científica porque no solo se trata de aplicar teorías y diagnósticos, también se necesita de empatía, creatividad y valores, que la relación teoría-práctica es esencial, porque si solo hubiera práctica sería actuar sin fundamentos y si solo hubiera teoría sería conocimiento sin acción. Ambas se complementan para ayudar de manera real y humana. Y es correcto. Eso es lo que continúa, ¿verdad? Diciendo aquí el texto
que bueno, la dimensión científica va desde el análisis y el diagnóstico, y que la dimensión artística y ética es necesario ver el tema de la empatía, creatividad, valores, etcétera, para resolver este tipo de situaciones. Y a partir de ello, tienes razón en eso, Vania, y creo que al final también es con todas las profesiones. Es algo que tiene que atraernos, algo que tiene que gustarnos, algo para lo cual tenemos talento, ¿verdad? Yo no puedo estudiar medicina solo porque digo, quiero estudiar medicina, toda mi familia fue del área de medicina y genera dinero, voy a estudiar eso. Pero resulta que yo me desmayo cada vez que veo sangre. Resulta que no me puedo poner ni una aguja yo misma, pues ya voy a poder ponerle a alguien más, ¿verdad? Entonces, todas las profesiones requieren de ciertos talentos y de ciertas áreas donde nos podamos desempeñar. Por eso también muchas veces el primer año de una carrera es importante para terminar de ver, ok, si es en esta línea en la cual me quiero desempeñar, o bueno, ya empecé a ver algo inicial y la verdad es que esto no es para mí, puedo cambiarlo. Y por otra parte, si me interesa esto, no cumplo todo lo que dice ahí, pero puedo desarrollarlo. Somos personas, podemos desaprender y volver a aprender. Entonces hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Todo lo que ya mencionamos acá para poder hacerlo. Y precisamente cualquier tipo de problema social que tengamos, por ejemplo, el tema de la minería, es importante verlo, hacer un análisis, un diagnóstico de por qué esto afecta a la sociedad y luego tener la empatía con las personas que viven ahí. Es cierto que puede tener un retorno económico para la población, puede generar empleo, es cierto que para el gobierno, para otras empresas, van a tener más ingresos, que vamos a tener más movimiento económico acá, pero estamos dañando la salud de muchas personas y ahí es donde viene la empatía, ¿verdad? ¿Qué vale más? Vale más ese tema económico o la vida de personas, porque eventualmente se van a enfermar y les van a dañar. Y ahí regresan nuestros valores de la justicia social, donde tenemos que primarlo para lo que estamos realizando. Y luego involucrar la creatividad, porque tenemos que buscar formas diferentes de cómo ponerlo en práctica. ¿Sí, Ivani? También, licenciada, a veces cuando uno no tiene, digamos, un pensamiento crítico o no se cuestiona ciertos aspectos o ciertas cosas, tiende a creer, pues, que, por ejemplo, con lo de la minería, hay personas que creían, y sí las hay, que piensan que porque hay minería, de verdad vamos a ser más ricos. O, por ejemplo, veía yo en redes sociales que hay una empresa de Google, si no me equivoco, acá en El Salvador. Entonces, no ha pasado nada, no nos hicimos más ricos, ¿verdad? Entonces, las personas tienden a como tener esa idea, somos un país de primer mundo, que no sé, que queremos ser un país de primer mundo. Y solo porque hay una empresa Google acá, o sea, dicen, no permiten el desarrollo en el país, pero eso no me va a hacer más rico a mí o a cualquiera acá en El Salvador. Y siento que a veces somos un poco ignorantes en ese aspecto. Sí, y lo que sucede, y ahí recordar, ¿verdad? En este caso, Iván, lo que yo mencionaba anteriormente, no juzgar las decisiones individuales o las opiniones individuales, sino más bien el sistema que promueve ese tipo de opiniones, porque los medios, las redes sociales, entre otros, pues promueven que las personas piensen así. Entonces, desde el trabajo social, ¿qué es lo que hacemos? Es promover la conciencia social, realmente hacer esos análisis, no solamente que los hagamos nosotros y nosotras mismas, sino que puedan hacerlo las otras personas, hacer las preguntas, compartir. Ustedes ya van a ver más adelante, hay otros métodos, por ejemplo, la discusión reflexiva, que eso ya es una técnica de trabajo en particular, y la discusión reflexiva incluye en irle haciendo preguntas a las personas, no que se sienta juzgada, que no sienta que yo pienso que tengo la razón y ella no tiene la razón, sino más bien que pueda reflexionar sobre sus opiniones y que pueda ver otras ideas. Es algo que no cambia de la noche a la mañana también, porque los medios, entre otros, se han enfocado muchísimo en fortalecer esas opiniones, porque precisamente esa es la publicidad que están dando. Entonces, para poder cambiar esa realidad, lleva mucho trabajo. Ese pensamiento está muy arraigado y debo yo de poder demostrar lo contrario. Y ahí viene la creatividad, ¿verdad? Para que la persona pueda tener otras formas de pensarlo. ¿Sí, Vania? Sí, siento que eso es bastante difícil porque, bueno, como lo que yo acabo de mencionar, ¿verdad? Yo lo menciono así, ¿verdad? Yo lo digo,
pero es muy diferente aprender a respetar las opiniones ajenas, ¿verdad? Entonces siento yo que es bastante difícil, pero a veces aunque uno tenga ese concepto, pero me gusta el trabajo social porque nos enseña eso, a respetar las diferentes opiniones y pensamientos de las demás personas. Así es, Aunque yo debemos de piense lo respetarlos. contrario. Es correcto, porque de lo contrario, si no los respetamos, nuestro trabajo ya se vio truncado y esa persona ya no pudo avanzar, ¿verdad? Entonces hay ahí la importancia de no hacerla sentir que esté equivocada, sino de que reflexione, simplemente. Y por eso en particular quería preguntarle a Génesis Michelle. Génesis Michelle. Ya sea en chat o en micrófono, ¿estás? Ok. Génesis Stephanie. Ok, vamos con Irania, porque no hay una de las compañeras. Irania, ¿tú querías hacer una pregunta o aceptas que te haga la pregunta más bien? Dime. Sí, es sobre la segunda pregunta. Ajá, correcto. Es la segunda pregunta, ¿verdad? ¿La respondes, por favor? Vaya, en ese caso estaba leyendo, bueno, estaba analizando la pregunta, valga la redundancia, y yo siento que es como lo primero que usted dijo, ¿verdad? De que un trabajador social necesita equilibrar lo que es la teoría con la práctica, porque si se prioriza solo una, hay muchos riesgos y consecuencias. Uno de los que yo estaba pensando es como ayudar a una familia con alimentos. Pero si nosotros no analizamos las condiciones económicas y que generan su pobreza, es como, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y mayormente me pongo a pensar, siento que ese es el problema que tenemos la mayoría de los humanos, que es como que somos muy impulsivos, somos muy lanzados, en plan como que, como el ejemplo digo, queremos ayudar, pero ni siquiera sabemos cómo se ha generado ese problema. Siempre tenemos esa maña que... hasta a veces hasta se nos inculca, hasta en la familia pienso yo, porque es como que un niño se cayó y usted viene, ay, eso te pasa por algo, pero ni siquiera preguntamos, ¿y dónde te caíste? O ver más allá, sino solo por ser lanzados es como que tenemos ese pequeño problema, ¿verdad? No podemos estar, es como usted dijo, sin esta cosa no funciona en esta cosa, sin un pie no funciona el otro tampoco, así que algo así pienso yo. Muy bien, muchas gracias. Y dentro de lo que mencionas es algo relevante porque también ahí demuestra que no tenemos empatía, ¿verdad? Que en lugar de preguntarle al niño o la niña, ¿cómo estás? Cuando se cae, ¿verdad? Te lastimaste, te duele algo, lo primero que le decimos es, por andar corriendo te caíste. O ya ves, te lo dije que no te subieras ahí. Entonces, en lugar de demostrar precisamente la empatía, mostramos unas actitudes que no son como tan beneficiosas y que por lo tanto es importante hacer los análisis, ¿verdad? Y que en este caso, entonces también podemos llegar a comprender. Como les decía, si hay un niño o una niña que está llegando y está llegando cada vez lastimado al hospital y a pasar consulta, una práctica, ¿verdad? Digamos, simplemente nos diría que, bueno, no, yo solamente tengo que curarlo, ¿verdad? Yo lo que he aprendido es a curar, yo lo voy a curarle y listo, no voy a hacer nada más. Pero la teoría me dice de que es algo raro que este niño se esté cayendo tan seguido. Viene todas las semanas con una lesión. Entonces, ¿qué está pasando? Y luego, entonces, ahí viene la teoría, que lo vengo ligando. Por otra parte, si yo solamente veo la teoría y no veo la práctica, y que la teoría dice que un niño o una niña que llega lastimado todas las semanas probablemente está sufriendo de violencia intrafamiliar, yo voy a acusar de una vez a la familia. Pero resulta que este niño o niña pudo haber tenido alguna deficiencia, puede ser mental, donde no mida riesgos, donde no sienta dolor, puede ser también incluso que tiene hiperactividad, y que por eso se cae y la mamá o el papá tratan de cuidarlo, pero solamente se dan la vuelta un ratito y el niño o la niña ya se tiró de algún lugar, ¿verdad? Puede ser como varios tipos de situaciones y no necesariamente pudo haber sido un maltrato. Entonces, por eso es importante verificarlo, ¿verdad? La teoría me dice que hay un riesgo, pero yo lo investigo para ver si es así. Adelante, Irania.
Un ejemplo siento que podría ser como hasta la de un doctor. Cuando tú vas al doctor, como no solo te dice, lo que hace el doctor es indagar. Va haciendo casi lo mismo, porque te pregunta, ¿tienes estos síntomas, desde cuándo te ha empezado, cuánto tiempo llevas? Eso siento que es lo que nosotros deberíamos de aplicar en vez de ser lanzados, ¿verdad? Que si no, entonces no fuéramos un doctor, si solo te dijera, pues toma esto, tenés esto, sin saber, sin indagar qué es lo que nosotros tenemos. Así es correcto, ¿verdad? Por eso se investiga. De ahí decían, también se podría dar una mala intervención y causaría más daño al usuario. Eso es correcto, ¿verdad? Entonces, que por lo tanto es muy relevante que veamos nuestro enfoque para poder trabajar. Muy bien. En este sentido, nada más decirles que además este texto señala que la existencia de diferentes modelos, ¿verdad? Considerando la complejidad de la realidad. Y es posible que un solo modelo sea suficiente para resolver todos los problemas sociales que existen. Y le vamos a preguntar vamos, porque quiero escuchar voces diferentes también. Vamos a quien no he escuchado. Tatiana Yamilet. Tatiana. Muy bien, Tatiana. A partir de esta pregunta, ¿verdad? Lo que estamos viendo, ¿qué nos puedes opinar? Considerando que la realidad es compleja, ¿es posible que un solo método sea suficiente para resolver todos los problemas necesarios o es necesario que combinemos enfoques diferentes, ¿verdad? Hablábamos del método de caso, de grupo, de comunidad, del sistémico y del radical. ¿Será que con uno solo sería suficiente o es necesario que se combine? Permíteme, Karina, ya te doy la palabra, solo que Tatiana nos escriba. Es necesario que se combine. Ok, ¿por qué, Tatiana? Síguenos escribiendo. Para tener más soluciones. Ok, muchas gracias. Adelante, Karina. Igualmente, Lick, es importante, ¿verdad? Poder conocer diferentes modelos de intervención, ¿verdad? Porque no es lo mismo quizás saberlo vagamente a tener conocimiento a profundidad, porque se nos pueden presentar diferentes problemas y si nosotros no conocemos el caso o solamente nos hemos enfocado en un solo modelo de intervención, no vamos a saber qué hacer. Es correcto. Gracias. Y bueno, yo abonaría también que va a depender mucho de las situaciones. No podemos quedarnos como con uno solo, en ocasiones combinamos, en ocasiones puede ser que no, depende cuál sea nuestro ámbito de actuación y que por otro lado, por ejemplo, si estamos trabajando con un enfoque comunitario, trabajamos con la comunidad y resulta que dentro de ese trabajo en la comunidad hay un grupo de personas adultas mayores que quieren hacer algo precisamente para personas adultas mayores. Entonces, hoy, en lugar de buscar algo solo que beneficie a toda la comunidad, busco algo para un grupo en específico. Ahí tenemos ahora el enfoque de grupo. Y ahora resulta que precisamente una de esas personas adultas mayores no puede ir a las jornadas porque resulta que el hijo o la hija no la deja, que es quien lo cuida. Dice que quiere ir, pero no le dan permiso de salir. Y como ahora depende de los cuidados de su hijo o hija, no asiste. Entonces, hoy me muevo a un modelo de caso, pero que todo esto me permite analizarlo mejor si yo lo voy viendo también desde un enfoque sistémico, ¿verdad? Porque el sistémico en ocasiones es combinarlos todos, ¿verdad?
Así que precisamente eso. Muchas gracias a todos y todas por sus opiniones. Y ahora, bueno, primero recordarles que el día miércoles tenemos ya a la trabajadora social. Les recuerdo una y otra vez, a ella le gusta que le digan fe. Nadie le vaya a decir licenciada. Si le dicen licenciada, prepárense para la regañada de su vida. Solamente les digo, ¿verdad? Entonces, es fe. Igualmente a mí me gusta que me digan Claudia. Creo que si me dicen licenciada enfrente de ella tampoco le va a gustar, entonces solamente les digo, para que es algo que practiquemos en general. ¿Qué es lo que les decía? Cada persona tiene la forma en que le guste que lo digan. En el caso de ella es así. Hay otras personas que yo conozco a alguien que incluso en los cafetes, a ella le gusta ponerse ingeniera, Inés, y así se lo pone. A ella sí le gusta que le digan, entonces así le decimos, mire, ¿qué tal ingeniera? Y todo. Listo, entonces solamente son preferencias y sí, a partir de eso se respeta. Segundo, veo que ya tenemos varias preguntas. Esas se las tengo que compartir yo ahora a ella. Por eso les decía que hasta antes del mediodía, para poder tenerlo presente. Entonces, nada más para que lo tengan. Y antes de continuar, voy a leer el comentario de Vanessa, que todavía está relacionado al tema, y dice que ella piensa que un solo modelo no es suficiente, porque la realidad social es muy compleja y cada situación tiene características diferentes. Por eso el trabajo social necesita combinar enfoques. A veces será más útil y comunitario, otras el crítico sistémico, y juntos tener una visión más completa. Usar varios modelos ayuda a responder mejor a las necesidades de las personas y no quedarse limitado a una sola manera de intervenir. Y eso es correcto, ¿verdad? Es lo que veníamos reflexionando, que va a depender de la situación y que adicionalmente, ¿verdad? Yo añadiría que aunque tengamos una misma situación, son realidades diferentes las que viven las personas. Y al ser realidades diferentes, eso le agrega otra complejidad más y que por eso es necesario tener los diferentes modelos. Porque yo puedo tener lo mismo. En el caso de, por ejemplo, dos comunidades diferentes zonas donde la minería les afecte. Pero cada comunidad tiene un entorno diferente. Las personas participan de una manera en una y de otra manera en otra. Entonces, yo no puedo utilizar el mismo método de intervención para una que para la otra. Tener que ser adaptado a su realidad. Yo tengo una teoría que me dice por dónde debo ir, pero en mi práctica, mi realidad, ¿verdad? La realidad de esas personas van a decir cómo lo debo yo de adaptar y cómo voy a combinar esos enfoques. Así que súper, gracias a todos y todas. Y por último, levántenme la mano quienes logran encender la cámara el miércoles. Bueno, 15 personas es menos de lo que esperaba, pero más de lo que creía que iba a ser posible. Muchas gracias. Bajen las manos y de acuerdo. Entonces, por favor, que los tengan ahí. Y como les decía, si alguien más va a hacer una pregunta que aunque no haya levantado la mano, tratan de encenderlas la cámara en el momento que van a hacer su comentario. O pueden decir, disculpa, tengo problemas con mi internet y por eso no puedo encender la cámara, pero mire. Adelante, Tania. Sí, buenos días. Solo una pregunta. Los que no hemos mandado la pregunta al documento que usted mandó, ¿todavía se podría hacer preguntas ese día o ya no? No, sí, todavía se puede hacer, pero digamos de que las preguntas que estamos mandando de momento son porque la trabajadora social también ya quiere tener una base, fe, quiere saber, por ejemplo, en qué enfocarse, no que del todo le empecemos a hacer preguntas, ¿verdad? Sino ella ya tiene como más claro en por qué quiere irse, ¿verdad? Para poder trabajarlo. Entonces, por eso es la idea de mandarle las preguntas previas, para que ella se prepare. Ok, gracias. Uh-huh. Pero sí, voy a tratar yo también incluso de definirlas, de sistematizar esas preguntas para que quede más claro. ¿Alguien me hace una pregunta adicional?